queridos amigos de YouTube, bendiciones. La Iglesia Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, su programa le agradece a usted por darle la oportunidad de entrar en su familia y le bendecimos en el nombre de Jesús. Quienes habla la predicadora Rosa Briggs con el mensaje: el orgullo traído a juicio. Leemos la palabra de Dios en el capítulo 5 de Daniel y dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de sus 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Saben? Hay cosas sagradas que solo le corresponden a Dios. Hay cosas de honra, dice el apóstol San Pablo, deshonra. Hay utensilios que solo le pertenecen a la adoración de Dios Jehová. Y hay utensilios de casa, de hogar, de familia, de honra. También hay ciertos utensilios para ciertos usos ya de mucha intimidad familiar. Me dirían de deshonra, ¿no? Y también hay negocios, que hay máquinas y cosas. Todo tiene una dedicación. Hay empresas textiles, hay empresas de hacer adornos, de hacer ollas, etcétera. Es innumerable la industria. Entonces, uno tiene que saber darse cuenta, discernir para qué es tal cosa. Amén. Yo no voy a usar pues mi olla para algo que no debe ser. No. Entonces, hay cosas que usted determina su uso. ¿Para qué? Entonces, yo recuerdo una señora que cocinaba en una sartén grande, como una comida, era europea, y me servía a mí, se servía a ella, y luego le ponía el sartén al perro, y comía el perro en el mismo sartén, y eso era todos los días. Yo creo que el perro tenía que tener su plato, ¿no? Yo creo que hay un orden, una disciplina en la familia, en el hogar, en las empresas. Pero lo que es de Dios se debe respetar. Y estaba tan emocionado el rey Belsasar en su fiesta de miles, con sus concubinas, tomando vino, sus amantes, y mandó traer los vasos sagrados de oro y de plata que su padre, el rey Nabucodonosor, trajo de Jerusalén. Y ahí tomó licor, pero consagrado a sus ídolos de plata, de oro, a dioses paganos. Tú no puedes usar los vasos de Dios, las cosas de Dios, para cosas paganas. Y hay, por ejemplo, en el ministerio de Dios, hombres y mujeres que son pastores, evangelistas, maestros, profetas, algunos verdaderos, claro. Esos son vasos sagrados de Dios.
no le puedes meter ningún licor, ninguna cosa pagana, ni usarlo para adorar a otros dioses. Entonces todo hombre de Dios verdadero es un vaso de Dios y que no puede meter a su vida cualquier cochinada. Es un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero hay algunos predicadores que dicen ser de Dios y andan en adulterio, en fornicación, hasta en pornografía. Y hay hombres que dicen ser de Dios y andan sacándole la plata al pueblo, la lana, y tienen cuentas bancarias, tienen grandes casas, jacuzzis, piscinas, banquetes, restaurantes de 5 estrellas, hoteles de 5 estrellas, viajes extraordinarios. Y hay predicadores que cobran $7,000, $10,000. Bueno, el más barato cobra $3,000. Y quieren hoteles de 5 estrellas y restaurantes de 5 estrellas. Esos son vasos corruptos. Sobre todo los que predican la super prosperidad. No estoy diciendo nombres porque no los necesito, ya son conocidos. Entonces lo que es de Dios es de Dios. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así que lo que tienes que usar para tu beneficio, tu provecho, úsalo. Pero las cosas de Dios respeta. Dice el apóstol San Pablo en Corintios que somos templo del Espíritu Santo. Entonces un vaso de honra, un vaso sagrado de Dios que solamente le sirve a Dios, es templo del Espíritu Santo. Así que si hay un pastor, hay un evangelista, hay un maestro de Dios, uno que dice que es cristiano, evangélico, le pregunto, ¿usted es un vaso de honra o de deshonra? Anda a medias con Dios, con un pie en el mundo y con un pie en Dios. Anda de la mano de Dios y del diablo. Jamás lo va a permitir Dios. Entonces métase con el diablo del todo. No levantarás falso testimonio. Dices que eres un siervo de Dios. Compórtate entonces como un siervo de Dios y pide perdón a Dios. No respetar las cosas sagradas de Dios traerá juicio. Hay orgullo, soberbia, no, yo soy el pastor tal, yo soy el predicador tal, yo soy el obispo tal, el doctor tal. Se hacen doctores, se presentan como doctores de la Biblia. Si todo lo que sabes y has aprendido es de Dios, tú solamente eres un instrumento de Dios, un vaso de Dios. ¿Por qué te crees? ¿Por qué te creces? Tanto orgullo, el orgullo traerá juicio de parte de Dios. Este se embriagó de tal manera que llegó el momento en que Dios le paró la mano, el orgullo, y apareció unos dedos que escribieron en la pared, una mano que escribía ahí: Mene, mene, uparsin. Mene, mene, tekel, uparsin. Y se empalideció al ver esa mano y todos los que estaban ahí con él se llenaron de miedo. Entonces dijo: traigan mis astrólogos, traigan mis sabios que me interpreten esas palabras. Vinieron los sabios, vinieron los brujos y los hechiceros. Y no sabían nada de lo que era el significado de esas palabras, porque nadie que está en el paganismo, en el ocultismo, en el pecado puede interpretar las cosas santas de Dios. Así que hay de aquellos que predican el evangelio a su manera, sectas que predican a su manera. Entonces su esposa del rey le dijo: no te empalidezcas, no te demacres así tu rostro. Hay un hombre aquí que es un hombre de Dios, un hombre santo. Le interpretó a tu padre, al rey Nabucodonosor, todos los
secretos más ocultos para la ciencia, para los astrólogos, Él lo descifró. ¡Tráiganlo! Y trajeron a Daniel y le dijo, si tú me interpretas todo lo que está escrito por esa mano, por esos dedos, te voy a dar vestiduras reales, te voy a dar un collar de oro y te daré un puesto en mi reino. Serás el tercer hombre después de yo, después de mi persona. Y le dice Daniel, quédate con tu collar, con tu plata, con tus títulos, dáselo a otro. Yo te hablaré. En el nombre del Dios Todopoderoso, aleluya. Él sabía que solo su boca, su lengua eran el instrumento para que Dios hablara la verdad, revelara la verdad del significado de aquello. Él sabía que nada sabías y que lo que él diría sería porque la voz de Dios hablaría por su boca, por su lengua. Así es todo predicador verdadero. Es la voz de Dios que habla a través del predicador. Y hay gente que anda despreciando predicadores, predicadoras. Cada predicador tiene un estilo propio o divino que Dios le da. Unos más sabios, más elocuentes, unos más elegantes, unos más chusquitos, pero son lo que son, instrumentos de Dios. Y dice la palabra del Señor que este varón santo de Dios habló lo justo de Dios. Así que cuidado que usted mienta, que esté diciendo chistecitos para hacer reír a la gente, para entretenerlo, para que le lleven diezmo, ofrenda, platita. Cuidado con usar el nombre de Dios en vano. Llegará un momento que el juicio de Dios vendrá, y le vino a Belsasar y le dijo, esta palabra, esta es la interpretación de tu asunto. Mene quiere decir contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Así que a todo el que mal gobierna, mal reina, Dios le pondrá fin a su reinado, a su gobierno, sea rey, sea presidente, sea alcalde, sea ministro, sea congresista, o de otros países, diputados, senadores. Hay países que están deshonrando a Dios y también caerán. Caerán. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pidamos perdón, naciones, países, a Dios perdón. Falsos profetas, falsos predicadores, falsos apóstoles, que ahora hay por docenas, hay fábricas de apóstoles. Tequel, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Este hombre había humillado a Dios, tomando licor en los vasos sagrados de Dios, y adoró a otros dioses, lo cual Dios dice, no te harás imagen de ninguna semejanza, de hombre, ni de cuadrúpedos, ni de nada, ni aún de mi propia semejanza. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. No podemos deshonrar a Dios y usar las cosas de Dios para besarle la mano al hombre de blanco. Si sube las gradas de rodillas a donde está ese, sentado en un trono. Pero hay del que adore al hombre y bese la mano del hombre. Hay de aquel que no le dé a Dios el lugar de honra que Él se merece. Dice la palabra de Dios, Mene,
La mano escribió Mene 2 veces porque tenía doble significado. Contó y probó Dios. ¿Cuál es la interpretación? Que fue muy sencilla para Daniel, el hombre de Dios. Dios había probado el reino de Babilonia y lo encontró defectuoso. Lo encontró débil. Lo encontró lleno de orgullo como lo tuvo Nabucodonosor. Tekel. Aquel vocablo tekel significaba defectuoso, deficiente o de pobre calidad. Belsasar había sido pesado por la balanza de Dios, por la balanza del cielo, y se le halló seriamente deficiente en el sistema de medidas de Dios. Así que no te ufanes, tú que te has enorgullecido y como una enredadera te has elevado y has llegado a muchos lugares donde querías y donde no sabías que llegarías por tu ambición y angurria. Pero de ahí te derribará Dios. Muchos han hecho altares y desprecian a los verdaderos hombres de Dios, mujeres de Dios, de unción. Como a mí me han tratado toda la vida de sacarme de su lado, no darme oportunidades porque era una mujer de unción que predica la doctrina como es. Me decían, no predique santidad, predique prosperidad, jacuzzis, casas, bienes. Disculpe, yo no venía a predicar con materialismo, yo venía a predicar santidad. Entonces no le invitarán nunca más, y así fue. Me olvidaron, me desterraron, pero a mí Dios nunca me ha desterrado, porque Dios me tiene en alto como lo tuvo a Daniel, y tiene todavía hombres de Dios de integridad, mujeres de Dios de integridad. Dios, cuando es íntegro, te revelará secretos, misterios. Por eso dice, clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas y misteriosas que tú no conoces. Dios nos está hablando. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Qué quiere decir Pérez? Quiere decir que fue dividido el reino en 2 partes. Uno con el rey de Persia y con los medos. Y dice que cuando vino el enemigo, supuestamente de Babilonia, los mismos ciudadanos le abrieron la puerta al ejército de Persia. Le abrieron la puerta al hombre de Dios que venía de parte de Dios, aunque no era quizás tan consagrado, pero le abrió la puerta al rey conquistador. ¿Quién? El mismo pueblo cansado del abuso, cansado del poderío de un hombre que era un tirano. Y Dios trajo abajo la tiranía, abajo falsos gobiernos con mentiras hipócritas que engañan al pueblo y empobrecen al pueblo y lo tienen de hambre. Y hablan de igualdad de derechos. Hablan de pan con libertad y no hay la tal libertad, sino un tiempo de miedo, de terror, de miseria y de hambre. En el nombre de Jesús, mira de dónde has caído, dice Dios, y arrepiéntete, porque tú y yo, como el rey Belsasar, no podemos andar en 2. O estás con Dios o estás con el diablo. Pidamos perdón al Señor de todo corazón y caminemos por camino de integridad moral y espiritual, lo cual agrada a Dios. Dios les bendiga.